La compañía holandesa ASML es la única empresa capaz de crear máquinas que realizan diseños minúsculos para hacer microchips con rayos de luz ultravioleta de alta precisión, proceso conocido como litografía EUV. Sus máquinas tardan meses en ensamblarse, tienen el tamaño de un autobús y cuestan hasta $200 millones. Un chip está hecho de silicio que se encuentra de manera abundante en rocas y arena. Se purifica, funde y corta para obtener láminas planas y circulares conocidas como obleas. En esta superficie es donde se construyen los chips de forma de cuadrícula. Cada oblea puede tener docenas de capas delgadas que forman miles de millones de transistores que determinan lo que los chips pueden hacer. Estas capas se imprimen mediante litografía y en ellas se proyectan rayos de luz extremadamente precisos a través de una máscara del diseño del chip. Cuando esta luz golpea las obleas que han sido recubiertas con productos químicos fotorresistentes, imprime los diminutos diseños de cada capa a gran velocidad. Los transistores más pequeños son 10.000 veces más pequeños que un cabello humano, por lo que la empresa consiguió la forma de crear grandes cantidades de luz ultravioleta con una longitud de onda tan corta que es invisible al ojo humano y que puede ser absorbida por sustancias naturales como el aire. Es por esto que todo el proceso tiene que ocurrir en el vacío. Los trabajadores encargados del proceso deben llevar trajes para no contaminar con sus propios cuerpos ninguna de las piezas de estas máquinas, las cuales producen hasta 3.000 obleas al día, de las que se pueden sacar cientos de chips que pueden tener hasta 10.000 millones de transistores cada uno. Existen solo 5 empresas que pueden permitirse comprar estas máquinas: Micron, SK Hynix, Samsung, Intel y TSMC. Los últimos 3 representan casi el 84% del negocio de ASML, por lo que en 2012 le vendió el 25% de la compañía a estas 3 empresas para poder financiar esta costosa tecnología y crear una relación casi simbiótica con sus clientes. Expertos aseguran que a cualquier otra empresa le tomaría una década ponerse al día con esta tecnología. El mundo está demandando cada vez más soluciones tecnológicas y con ello chips. Es por esto que la empresa estima que crecerá en torno al 20% este año y a una media de 11% en los próximos 10. Con la apertura de los mercados después de la pandemia, se generó escasez en productos electrónicos, ya que solo una empresa fabrica el 24% del total de los chips producidos y el 90% de los chips más avanzados. TSMC produce los chips de cada nuevo iPhone, avión de combate y robot de la NASA. Esta empresa taiwanesa representó el año pasado el 40% de las ventas de las máquinas de ASML. La dependencia de esta empresa ha hecho que el suministro mundial de chips sea vulnerable a un desastre natural o a las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y China. Morris Chang, el hombre detrás de TSMC, nació en China y estudió en Harvard, el MIT y Stanford. Se mudó a Taiwán después de trabajar 25 años en la industria de los semiconductores. El gobierno de su país le pidió que liderara una empresa de semiconductores para convertirla en líder mundial. Su idea se centraba solo en fabricar lo que ahora se conoce como fundición pura. En 1987, cuando se fundó TSMC, algunas empresas como Intel o Texas Instruments creaban sus propios chips. Fue hasta que empresas como Apple, Nvidia y Qualcomm necesitaron diseños más sofisticados que TSMC comenzó a separarse de los demás competidores y dominar el mercado de los chips más avanzados. Más del 60% de la base de sus clientes son de Estados Unidos. Es por esto que la compañía decidió tener una base de fabricación en ese país, para que en caso de que exista algún contratiempo del fabricante o conflicto geopolítico no se detenga el suministro para su producción. La empresa está construyendo una fábrica de $12.000 millones en medio del desierto de Arizona. De hecho, es una réplica exacta de una de sus fábricas en Taiwán. Uno de los desafíos para las nuevas fábricas es el personal, ya que se requiere un conocimiento muy avanzado y diferente a cualquier otra industria. Muchos de sus empleados en Estados Unidos han estado en Taiwán por más de un año capacitándose para comprender los procesos y el manejo de esta compleja maquinaria. En Estados Unidos, la administración Biden ha propuesto $52.000 millones en subsidios para que empresas de chips fabriquen en suelo estadounidense, pero este tipo de incentivos están ocurriendo al tiempo en diferentes partes del mundo. Se espera que 72 fábricas estén en funcionamiento en 2024, 10 de ellas en Estados Unidos. Mientras eso sucede, TSMC ha subido hasta 20% sus precios, afectando los precios finales de productos tecnológicos. Aunque en China hay fábricas de fundición pura, los países de la Unión Europea y en especial Estados Unidos han puesto restricciones para que China no logre obtener máquinas de litografía EUV, ni modelos previos que le permitan hacer ingeniería inversa. Aún así, el gigante asiático adelanta sus propios proyectos de investigación y desarrollo e incluso se ha hablado de filtraciones y robo de propiedad intelectual de ASML. El panorama está armado para ver una de las carreras tecnológicas más fructíferas y geopolíticamente de mayor tensión de los últimos tiempos. Déjame saber en los comentarios quién crees que saldrá ganador de esta industria. Suscríbete y sigue aprendiendo de finanzas con el video que te dejo por acá. Chao, chao.